Primero que todo, buenas tardes a todos. Buenas tardes a los que están allá en las redes sociales. No se olviden en seguirme y que me sigan consintiendo en las redes. Gracias por los buenos comentarios. Los malos también ayudan a crecer, entonces bienvenidos también. Hoy vamos a hablar de unos temas que para mí me fascina. Creo que lo he estudiado bastante y estos días he tenido que hablar al respecto de cómo comunicamos, ¿no? Si realmente somos buenos comunicadores. Y les voy a contar el final de la charla para los que se quieran, ¿no? Para los que se quieran ir o les parezca interesante para quedarse. Es que lo más interesante realmente de la comunicación es lo que no comunicamos. Entonces, espero estar a la altura, ¿no? de esta charla. Y vamos a hablar de dos elementos importantísimos que tiene la comunicación. ¿Cómo vamos a comunicar? Para un elemento muy importante es cómo trascendemos. Y eso es lo más importante. Y trascender, y yo les pediría que hicieran ese ejercicio. Hagan ese ejercicio es, si ustedes supieran que se van a morir mañana, ¿cómo quisiera que lo recordaran? Hablamos de eso, ¿qué día? ¿Cómo quisiera que lo recordaran? Y si uno va ante sus seres queridos y les preguntaran, yo me muero mañana, ¿cómo quisieran que tú me recordaras? Entonces uno escribe su epitafio, ¿cómo quiere que lo recordaran? Ahora, la pregunta del millón, para uno de verdad saber si está haciendo ese constructo, es si la gente te recordaría así. Entonces, si yo quiero que me recuerden como un ser humano que tengo ciertas características y lo escribo, pero yo hoy le pregunto a los seres que amo si así me perciben, percepción, y nos dicen que no, creo que el trabajo que tenemos que comenzar a hacer es diferente, ¿ok? Entonces es importante. Entonces, la gente que se va y se muere, y el ejemplo más patético que lo voy a traer acá es Jesucristo. La gente que ha marcado y ha roto, no persuaden, pero influyen. Y todavía, después de tantos años, nosotros seguimos teniendo esa influencia. Eso es influir. Y hay gente que se ha ido, pero que sigue influenciando, sigue perteneciendo a nuestra cultura, ¿cierto? A nuestra manera de comportamiento, y además, que es más peligroso uno, se vuelve una creencia. Siguen influencia. ¿Qué es persuadir entonces? Persuadir es lo que yo hago aquí con ustedes. Tengo que estar vivo, tengo que hacer elementos de acción que me pidan a usted persuadirlos. Pero realmente, lo que dice ahí, ¿la percepción realmente existe en la realidad? La realidad está llena de percepciones. Entonces, cuando uno habla qué es la realidad, y hay un elemento muy importante, que es la realidad con la verdad, ¿cierto? Entonces es curiosísimo porque ni la realidad es real, ni la verdad es verdad. ¿Por qué? Porque si la realidad son percepciones, cada uno tiene su propia percepción. Y cada uno tiene su propia verdad. Entonces, ¿en qué mundo vivimos? Vivimos en un mundo irreal y que no es cierto. ¿Ok? Y eso hoy lo que lo estamos viendo mucho en ese constructo social que estamos viendo por las redes sociales. Y hay unos chistes que ustedes ven en las redes sociales que dice que la expectativa y la realidad. Y cuando uno mira hoy en las redes sociales lo que uno publica, ¿qué tanto es real? Y esa es la reflexión. Pero nos comemos eso. Toda esa publicidad, toda esa basura, nos la estamos comiendo. Y vivimos de eso, de expectativas. Y los influencers, sobre todo a los jóvenes, les venden expectativas que estamos copiando cada día más, que estamos copiando y que generando creencias que lo que pasa es que nos están distorsionando la realidad. ¿Hasta ahí bien? Bueno. Entonces aquí hay una frase que dice, no vemos el mundo como es, sino como somos. Hagamos de cuenta que nosotros tenemos unas gafas y nos ponemos esas gafas. Y esa es nuestra realidad. Esa es nuestra verdad. Entonces esas gafas, de vez en cuando hay que quitárnoslas. Y para ver el mundo en conciencia. El tema es, y es lo que yo le hago la reflexión, cuando uno tiene esa comunicación real o verdadera con su pareja, uno está dispuesto a saber la verdad
a vivir en realidad. Porque por ahí hay una frase muy hermosa que dice que si usted no está dispuesto a saber la verdad, es mejor que no la busque. Mejor que vivamos en ese mundo inconsciente y de pronto un poco más feliz, ¿no? Entonces, la percepción es un filtro inevitable de todo mensaje. Es en sí mismo una construcción. ¿Ok? Sigamos. Persuadir. Les decía que para persuadir yo tengo que estar presente, estar vivo, estar acá, tener ideas, tener unos elementos que me permiten compenetrar con ustedes. ¿Ok? Mientras que la influencia no necesariamente me hace que tengo que estar acá. Pero ojo con una cosa que hoy está pasando. Yo puedo ser persuasivo e influyente. Y ahí sí se da un elemento importantísimo en la comunicación. ¿Cómo logro influenciar y cómo a la vez ser persuasivo? Y ahí es donde hay un trabajo que vamos a mirando en el transcurso de esta exposición. Nada. La diferencia clave entre persuasión e influencia. Aquí está, digamos, un poco de resumen. Para ser persuadido, para un persuasor tiene que ser acto presente, se requiere presencia, busca un cambio inmediato y pues tener un discurso claro. Cuando usted es influente, tiene que estar un efecto más prolongado. Casi que podríamos decir que uno es del corto y el otro es del largo. ¿Ok? Sobrevive a la ausencia, genera transformación sostenida. Y una cosa que es bien interesante, que yo se los decía al principio, tiene que quedar en la memoria. Y ojalá sea en la memoria, como digo yo, del corazón, no de la razón. Porque hay dos clases de memoria, ¿no? Hay una palabra muy linda que no está acá, pero que se las dejo a ustedes, que es añoranza. Esa palabra, para mí, cuando la entendí, es muy, muy profunda. ¿Qué añoras tú? La palabra añoranza, ¿qué dice? Los líderes que ya no están siguen hablando por su coherencia. Y esa coherencia los hizo inolvidable. Pero no solo por lo que dijeron, sino por lo como lo dijeron y más aún, por lo que representan. Mira lo que está pasando hoy en el mundo de los influencers. ¿Usted por qué sigue a alguien? ¿Por qué siguen a alguien? ¿Ustedes siguen a alguien? Me imagino. ¿Qué le llama la atención de esa persona? Cuando usted dice, oiga, esa persona, ¿qué le llama la atención? ¿O por qué lo siguen? Y hay una cosa muy interesante, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero el mismo tema que puede ser manejado por una persona, nos parece más interesante verlo por otra. Y es el mismo tema. A uno le parece, o a mí, yo siempre hago esta reflexión, ¿qué pasa con los hijos, no? Yo a mis hijos les vengo diciendo cosas y les digo a los oídos, hijo, tengo que hacer eso y uno a veces le demuestra con el ejemplo. Y viene mi hija o cualquier, hasta con ustedes que trabajan conmigo, oiga, doctor, imagínese que yo vi esto. Digo, huevón, se lo vengo diciendo hace 10 años y me dice usted que lo vio. Y a uno le queda muy marcado eso, porque uno, y el problema que tienen los comunicadores, y eso se lo digo a todo el mundo, es que ojo que uno se vuelva paisaje. Ojo que uno se vuelva paisaje. ¿Por qué qué? Cuando uno se vuelve paisaje, uno reconoce las cosas que de verdad tienen valor. ¿Cuándo? ¿Cuándo valoras algo? Cuando se pierde. Cuando ya no están. Y el tema de la comunicación a veces es eso, que uno viene diciéndolo y va perdiendo ese valor porque lo tienes. Pero cuando no está, cuando es ausente, ahí es cuando los seres humanos dijimos, miércoles, se me murió, me separé, lo perdí, y es cuando uno le damos valor. Entonces yo siempre le digo a la gente, ojo, no deje nada para mañana. Trate de cerrar todos los días, no deje esos pendientes que tenemos todos en la vida. Todos tenemos pendientes. Y yo le digo, ¿por qué no va y tiene esa conversación dura, que está pendiente con quién? Con un ser querido. Vaya y ciérrela. Vaya, no deje pendientes. Y eso, volvámoslo una manera de vida, no dejar pendientes para mañana. ¿Ok? Me quiero detener aquí porque mucho se habla de la coherencia y muéstramela más adelante. Y la coherencia no es otra cosa que mantener esa línea entre lo que se piensa, se dice y se hace. Y eso decirlo es muy fácil, pero hacerlo es bien difícil. Por eso, cuando uno habla con personas que son coherentes, es porque tienen una estructura muy interesante. Decir que uno es coherente entre lo que piensa, se dice, hace, pues suena muy fácil.
Y por eso digo que coherente Jesucristo, coherente el Buda, coherente, pero ese ejercicio que nosotros tenemos que hacer entre lo que se piensa, se dice, hace, es muy difícil. Pero es lo que realmente marca un líder, es lo que realmente caracteriza a un líder. Y mantener esa coherencia entre lo que se piensa, se dice, que hace, duele. Los seres humanos, tristemente, nos levantamos pensando una cosa, al mediodía decimos otra y terminamos el día haciendo otra. Pero si usted hace eso en la vida, ¿sí? Y lo traslapa en la vida, y se miran hoy, ¿cuántos años tenemos? ¿Y qué es lo que me ha hecho crecer y qué es lo que no me ha hecho crecer? Mírenlo. Y hacemos el análisis si hemos sido coherentes o no hemos coherentes. Entonces, eso es un tema que se los dejo, porque las personas que logran de alguna manera trabajar, no es que se conviertan en coherentes, pero si lo tienen como un esquema de vida, les aseguro que van a marcar la diferencia en la comunicación. Porque la comunicación en sí misma es todo lo que tú haces en tu vida. Tú estás comunicando permanentemente. Permanentemente. Y si ustedes hacen el ejercicio, porque aquí hay gente que maneja personas, que hace direccionamientos de personas, pregúntale qué es lo que más admiran de su líder. ¿Qué es lo que más admiran de una persona? ¿Qué es lo que más admira del primer líder que tuvimos? ¿Quién es nuestro primer líder? Pues la mamá, ¿no? Porque siempre que uno habla de la gente, uno le marca tanto a la mamá o le marca todo el papá. Yo por eso es que a veces les digo, no, eso no se vale. Y no se vale, porque ese es un nivel natural, ¿no? Entonces no se vale. Pero mira la influencia que tiene la mamá y el papá o los padres en toda la, digamos, en ese desarrollo, en ese constructo personal. Adelantemos, por favor. Entonces, los tres ejes de la coherencia comunicativa, ¿cuáles serían? Hay un tema que es verbal. Verbal es lo que estoy haciendo así, el contenido explícito del mensaje, lo que vengo aquí a comunicar. El otro es el no verbal, expresiones, posturas, gestos, gesticulación, cuando uno va a comunicar, cómo escribe. Yo les decía esta mañana, no me acuerdo, en un equipo que estábamos hablando, cómo te vistes, qué es lo que quieres tú expresar con tu vestimenta, con tus guiños, con tu manera de actuar. Todo tiene un significado. Y eso es lo que tenemos que comenzar nosotros a trabajar. Cuando yo hablo las manos, me muevo, miro a la cámara, alzo, bajo la voz, estoy comunicando. Estoy llamando la atención. Y si yo logro llamar la atención, puedo dejar algo en la memoria. Entonces tenemos, y lo otro que es igual de importante, ¿cómo se dice? El tono, el ritmo. Porque yo puedo ser una persona que digo cosas interesantes, pero si no las sé comunicar, si no soy un buen vendedor, y lo hablábamos, si no soy un buen vendedor de esa idea, es muy difícil comunicarlo. Es muy difícil que la gente me la compre. Entonces nosotros somos un buen vendedor de vida, es un buen o un excelente comunicador. Tiene que ser un comunicador asertivo. Y ojo con la palabra asertiva. Hay un elemento que a mí me despertó, porque todo el mundo habla de la coherencia. Y si yo le digo que hay una palabra más importante de la coherencia que la congruencia, ¿qué es ser congruente entonces? Porque la gente habla de la coherencia, pero no nos detenemos a qué sería la congruencia. Y la congruencia es esa consistencia, esa permanencia en lo que yo pienso, digo y hago, pero lo traslado a largo el paso. Es ser persistente, es ser consistente en ese pensar, decir y hacer. ¿Ok? Pensar lo que sea, las tres ejes de la congruencia. Pensar lo que se cree. Ojo, pensar lo que se cree. Porque uno es el resultado de sus pensamientos. Las creencias, lastimosamente, y yo le digo a todo el mundo, generan opinión. Hoy todos estamos opinando, pero no tenemos argumentos válidos. Todo el mundo opina, pero sin buenos argumentos. Y los argumentos son datos, hechos, evidencias, análisis.
Y eso es lo que te permite ser congruente. Yo tengo una regla de oro con toda la gente que de alguna manera hace parte de mi vida o de mi equipo laboral. ¿Y qué es cuál? ¿Se acuerdan la regla de oro? Si mi argumento es mejor que el suyo, se hace lo que yo diga. Pero si su argumento es mejor que el mío, se hace lo que ustedes quieran. Pero cuando uno dice cuáles son los argumentos, datos, hechos y análisis, y ahí viene la reflexión. Pararse a uno, tener buenos argumentos. Hoy, en el mundo de la inteligencia artificial, señores, y la reflexión que les quiero dejar, si nosotros no alimentamos nuestra mente permanentemente, y alimentar la mente es como cuando uno se alimenta, que no nos sabemos ni alimentar físicamente porque lo que hacemos es comer basura, no nos alimentamos, comemos, que es diferente. Al cerebro le pasa lo mismo. ¿Ustedes con qué están alimentando el cerebro? ¿Qué es lo que consumen diariamente? Y cómo también hacemos una dieta de conocimiento. Y comenzamos a comer o alimentar nuestro cerebro de una manera diferente para comenzar a hacer análisis y a ser coherentes y a ser congruentes. Y eso no es otra cosa que disciplina. No es más. Bueno, entonces pensar lo que se cree, decir lo que se piensa, que a veces a mucha gente matan, desaparecen. Conocemos líderes políticos, sociales, que dan su vida por lo que piensan. Eso es congruencia. Mantenerse en la línea. No cada vez que quiero moverme, me muevo según las conveniencias. ¿Ok? Y hacer lo que se dice. Que ese es más difícil, ¿no? Yo digo una cosa y hago otra. Pero es que esa es la más fácil. Hay un elemento que tiene que ver mucho con la comunicación y que a veces nos lo venden mal. Porque si yo fuera profundo y les hiciera una pregunta a ustedes y les dijera, es mejor ser que parecer, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Esa es la profundidad. Sí, yo tengo que ser de verdad un hombre coherente, congruente, ¿o no es así? ¿Es mejor ser que parecer? ¿O hay alguien que prefiere el parecer al ser? Y resulta que en el mundo de hoy ambas son necesarias. Usted sirve un plato, puede ser una comida muy deliciosa, pero si no la sirven bien, si no la sirven bien estéticamente, porque todo entra por los ojos. Pero igualmente puede pasar lo contrario. A veces va uno a un restaurante y la comida no es muy buena, pero el sitio comunica muy bien, el plato está muy bien adornado. ¿Y qué pasa con tu sabor? Entonces, lo que les quiere decir es que es igualmente hoy importante el fondo como la forma. El fondo como la forma. Y tenemos que trabajar, lamentablemente, en las dos. Porque si uno, de verdad, conoce personas que pueden ser muy inteligentes, y yo digo que de eso es que se enamora el ser humano. En otra charla lo decía, hoy lo voy a decir sutilmente. ¿Saben de qué se enamoran los seres humanos? De la armonía. De la armonía entre la parte física y la parte espiritual. Cuando uno ve eso en una persona, esa es una persona que simpática. Es eso. Porque comunica, es congruente. Usted es una mujer muy linda, las hay, ¿cierto? Pero que dice, mi amor, no hable, por favor. O hombres dicen, no, este tipo muy lindo y todo, pero, o no. Pero usted puede ver un gordito lindo, un negrito lindo, un crespito lindo, ¿no? Un flaquito lindo, ¿o no? Porque es eso, es simpático. Pero hay gente que solamente es física y wow, no habla. Entonces no se les olvide eso. Tenemos que ser simpáticos, yo lo llamo también sexys. Hay que ser sexy permanentemente. Hombres, aprendamos a ser sexys. Mujeres, sean sexys más todos los días, más sexys. Eso es lo que
realmente es atractivo. Hay 3 elementos que lo trabajaban Sócrates, Aristóteles, y que es la triada. Y él decía en ese momento, mira que estamos hablando hace 2000 años antes de Cristo, no me acuerdo bien la fecha, y ya se hablaba que teníamos que tener 3 elementos que de verdad nos ayudaran a esa transformación y que para volvernos unos buenos comunicadores. Aristóteles hablaba de logos, de patos y de etos. Para ponerlo en contexto, digamos, 2025, todo lo que tiene que ver con etos es todo el tema del argumento lógico que tenemos de las cosas. Los números, las cifras. Yo cuando me paro y siempre tengo que hacer comparativos. Siempre tengo que dejar elementos que me contesten, que me refuercen. Porque a veces nos paramos y no tenemos un contexto de las cosas que necesitamos mejorar. ¿Qué dolor yo quiero de alguna manera quitarme? ¿O quiero quitarte? ¿Qué quiero resolver? Y eso, para saberlo, tengo que darme una cifra. ¿Qué tan grave es el problema? Bueno, segundo es patos. Y eso me encanta a mí, porque a veces uno hablamos a la razón. Y hoy lo importante es hablarle a la emoción. Si nosotros no aprendemos y no entendemos, porque no lo entendemos, que el ser humano es emociones, el 90 y pico % de las decisiones que se toman hoy lo hacemos por emoción. Somos emocionales rotundamente. Ahora, ¿cómo controlamos nuestras emociones? Eso se llama carácter. ¿Cómo nosotros no nos dejamos llevar por las emociones? ¿Cómo de alguna manera controlo esas emociones? Se llama inteligencia emocional. Como mi inteligencia emocional, que es la madre de todas las inteligencias, y me hace tener un buen carácter porque controlo mi temperamento, porque controlo mis emociones, porque no me dejo llevar, tengo el control de mi vida. ¿Okay? Y etos es la credibilidad. ¿Qué da credibilidad cuando uno se para acá? La representación, que también es importante, en representación de quién habla, o ese dato de dónde viene. Entonces muchas veces, por eso en la academia, o cuando uno va a presentar, uno tiene que dar datos. Esto es del Departamento del Banco Mundial, esto es del Fondo Monetario Internacional, esto es del Ministerio, esto es para que le dé un peso contextual. ¿Okay? Y obviamente la persona que está hablando, el peso que tiene en el conocimiento, que tiene la hoja de vida, la trayectoria que tiene, ayuda mucho a ese refuerzo de la comunicación. ¿Es claro? Cuando uno comienza a trabajar en esto, en la comunicación, lo que tú estás buscando como un resultado estructural, ¿cuál es? Confianza. Yo por eso, cuando dictaba charlas de comerciales, de ventas, de relaciones públicas, de relaciones personales, cuando uno hace un coach con alguien, todo esto lo que va a llevar es a tener una buena confianza. Pero les tengo una noticia y siempre digo y repito una cosa. La confianza es bien curiosa porque tiene los 2 elementos, ni muy muy, ni tan tan. ¿Por qué? Porque cuando uno pasa la confianza y se confía, ¿qué pasa? Pasa al otro tema. No estás haciendo seguimiento porque te confiaste. Pero cuando estás en el otro lado y desconfías, ¿qué pasa cuando tú sientes desconfianza? Entonces la confianza se tiene que mantener en ese balance, construir. Y el tema que tiene la confianza, muchachos, y ustedes lo han vivido si tienen relaciones, es que tú puedes construirla toda una vida y la confianza se pierde en un segundo.
Y lo más curioso es que si yo hago un ejemplo acá y eso fuera una hoja en blanco, y digamos que todo el transcurso de tu vida es la hoja en blanco, pero hay puntos negros, ¿o no? ¿La gente en qué se fija? La gente no se le olvida que es que tú tienes una hoja en blanco, que es lo más chistoso. Sino, uy, ese punto negro, ¿por qué? Uy, ese punto negro, le preguntan, es por los puntos negros. Entonces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, o a mí sí me pasaba, cuando yo usaba corbata, y se le manchaba uno a mí siempre se me manchaba la corbata. Pues, pucha, siempre me chorreo, siempre me chorreo. Entonces sale uno, sí, un vestido bien lindo, ay, te chorreaste, ¿no les ha pasado? Ay, preciso, todo el mundo se fija no en las cosas hermosas que uno ha construido en la vida, sino en los errores. Y ahí es cuando uno tiene que tener mucho cuidado cuando usted está comunicando, cuando usted no, porque uno puede tener una gran buena comunicación y comete el error y todo el mundo se fija en el error. Tristemente, ¿no? Tristemente. Ahora, cuando nosotros queremos ser persuasivos, muy persuasivos, tenemos, y los invito a todos, a trabajar en un elemento que es el primero que tenemos que trabajar, porque es por donde nos comunicamos, ¿qué es? La voz. ¿Ustedes han hecho el ejercicio alguna vez de escucharse? Así, pero con detenimiento. No escucharse. Entonces yo grabo y me escucho. ¿Alguien ha hecho karaoke? Divino, ¿no? El karaoke. Pero lo más chistoso es que cuando uno está haciendo el karaoke, se escucha, y si tiene 2 tragos en la cabeza, uno se ve divino, o sea, escucha perfecto, o no. El tema es cuando uno se escucha cosas, uy, no, quite esa vaina, apaga eso. Pero eso que suena chistoso en karaoke, uno lo debería hacer permanentemente, si quiere ser un buen comunicador. Y hoy tenemos herramientas, grábense y diga, y hagan ese ejercicio. Cuando ustedes vayan a hablar en público, cuando ustedes van a tener una venta, cuando ustedes van a tener una relación, una comunicación seria con un ser querido, o van a definir una relación, o van a tomar una decisión, o tienen que vender ideas a alguien, escúchense, háganlo antes. ¿Aló? ¿Les gusta lo que escuchan? ¿Les gusta? ¿En qué tengo que mejorar? Oiga, tengo que cambiar la voz, mi tono no es. ¿Cómo modulo mi voz? Entonces, aquí les voy a dar el tema, ¿no? La voz tiene intensidad, tono, timbre y duración. La intensidad, pues, se hace en decibeles, es lo intenso que tiene la comunicación. Y ahí tenemos que trabajar mucho, ¿ok? No me voy a detener en esto, pero se los dejo acá porque esa es otra charla que tenemos. El tono, ¿no? ¿Cómo manejo? ¿No? ¿Qué tono uso? Subo, bajo, ¿no? El timbre de la voz. ¡Ta! Subo. Hay gente que tiene un timbre de voz propio. Y lo bonito que tiene la voz es que la voz es... Tu voz es tu voz. Es más, uno se enamora de la voz de las personas. Y los que trabajan en comunicaciones, y más ahora en contact center, uno le dice, aló, ¿cómo estás? Y dice, uy, se imagina, ¿no? O la niña, hola, ¿cómo es? Uy, ¿no les ha pasado a ustedes? Y bien era un chiquito así pequeñito, nada que ver con el tema de la voz. Y la duración y el ritmo, que tenemos que tener mucho. Esos elementos se los dejo para que realmente cuando vayamos a comunicar tengamos estas herramientas y las sepamos manejar. Para concluir, el poder de la comunicación, para que miren, es todo. Es todo. La comunicación para mí es todo en la vida. Es la pieza angular de todo lo que tú construyes. Si usted quiere ser una persona exitosa realmente, tiene que comunicar muy bien. Y acuérdense que la comunicación es feedback. Tiene que haber retroalimentación para hacer comunicación, permanentemente. Entonces, si ustedes quieren vender una idea, si ustedes quieren que les vaya bien en el trabajo, le quieren vender una idea a su jefe, a un compañero, a su hijo, a su pareja, concienticen la comunicación. ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Qué tono uso? Es que a mí me parece muy curioso. Ustedes han tenido discusiones en pareja. ¿Y usted por qué me hablan en ese tono?
ese tonito, ¿no? No nos estamos fijando en lo que estamos diciendo, en el tono, ¿o no? Yo también te quiero, ¿no? Y no nos fijamos. Y mire qué tan importante. Entonces, prométanme que de ahora en adelante, cuando vayan a tener esas reuniones importantes, que las hay, o de aclarar cosas, o una noche romántica, ¿cómo comunicamos? ¿Qué queremos comunicar? Y si lo concientizamos, les aseguro que la vida cambia. Devuélvete para la anterior, es que quiero hacer un tema acá. Ojo, porque yo termino con una cosa, el poder de la comunicación no verbal. Miren los porcentajes. El 7% del impacto, el 7 del 100, el solo 7 tiene un impacto, el 7% de las palabras. Vuelvo y repito, solo el 7 las palabras. El 38 de esas palabras es el tono. ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo expreso? Por eso yo les decía al comienzo de mi charla, es que este mismo lenguaje, esta misma conversación, si lo dice otra persona y lo dice en el tono indicado o adecuado, puede tener mucho más valor. Porque yo no compro esas ideas a X persona. Mira el impacto. Pero ¿sabes qué? El 55%, y ojo, comunicadores, es el lenguaje corporal. Imagine, el 55% es cómo mueves las manos, qué gestos haces, cómo estás. El 55%, o sea, más de la mitad de la comunicación es el lenguaje, lo que llaman paraverbal. ¿Ok? Por favor. Ese es un tema que yo trabajo mucho, no me voy a ascender, pero yo trabajo mucho porque si nosotros no tenemos una comunicación asertiva con nosotros mismos, es muy difícil. Y yo les hacía una pregunta la vez pasada a un equipo, le digo, ¿ustedes tienen mejores amigos? Y todo el mundo, sí, yo tengo una amiga, y el otro todo el mundo es más amigo, y todo el mundo tiene mejores amigos. Y yo les decía, el mejor amigo tuyo, ¿quién tiene que ser? Pues tú mismo. Y entonces yo le digo a la gente, ¿tú cómo te hablas? ¿Tú cómo te hablas cuando estás a solas? Primero, nos mata estar a solas. Nos da miedo estar a solas. Y hoy como las redes sociales existen, entonces uno llega y se pega a las redes sociales porque nos da miedo estar solos. Nos tenemos miedo nosotros mismos cuando sabemos todas esas debilidades y todos esos espacios y todos esos miedos y nos da miedo, nos aterroriza estar con nosotros mismos. Entonces la invitación es conozcámonos bien, pero ¿cómo nos comunicamos? ¿Cómo se hablan cuando ustedes están con ustedes mismos? Te dicen, oye, tú eres una persona inteligente, pero tienes que trabajar en esto. Yo sé que tú eres capaz. Mira que aquí tienes que trabajar muy bien. Y utilizas palabras positivas, verbos. Eso se ve reflejado en tú cómo le comunicas a los demás. Porque si tú no tienes una comunicación en sí mismo o contigo mismo apropiada y asertiva, ¿por qué vas a tener una comunicación apropiada y asertiva con otra persona? ¿De dónde? Ese es el primer ejercicio que nos tenemos que ver. Y el otro, y yo coloco ejemplos muy simples, es que nosotros comenzamos a tener un estilo de vida. Y está bien, yo no estoy diciendo que no, pero tenemos que aprender a salirnos de vez en cuando de la caja para comenzar a comunicar otra cosa. Yo no estoy diciendo que uno no tenga un estilo de vida, pero yo siempre me da risa porque hay mucha gente que se viste de una manera. Se viste, porque ese es el estilo de ellos, o muy conservadores, o muy lanzados, no me voy a meter eso. Pero un día cualquiera, usted se atrevió a comprar un saco que nunca compra, o unos zapatos que nunca compra, porque ese día está atrevidísimo, y resulta que no había más ropa, y ese día tuvo que poner esa camisa el miércoles, no tengo más. Resulta que te la pones, y míralo como es la influencia. Alguien te dijo, oye, esa camisa, ¿cómo se te ve de linda? Y otro le reforzó y me dice, oye, sí, nunca te había visto una camisa así. ¿Cómo le luce? ¿Qué pasa en tu cerebro? ¿Qué pasa en tus creencias? ¿Qué pasa en un poconón de cosas que uno dice, oiga, miércoles? Porque no nos atrevemos a comunicar otras cosas. Nos mantenemos en ese círculo
que a veces nos da miedo romper. Y la invitación que yo siempre les digo a la gente es que siempre intentemos, siempre tratemos de generar otras cosas nuevas, o si no se pone aburrida la vida. Tenemos que comenzar a comunicarnos nosotros mismos de una manera diferente, más innovadora, una manera más vanguardista, a no ser de que ustedes quieran volverse un objeto que ya no sirve. Eso es decisión de vida. Pero yo creo que todos los que estamos acá queremos ser importantes, ser protagonistas de nuestra vida, vendernos mejor, tener más éxito. ¿Quién no quiere ganar más plata, ser más éxito, más feliz, tener una buena relación? Eso se hace desde la comunicación. Ese es el primer paso que tenemos que hacer. Hay unos elementos que son las emociones. Hay una película de Disney, creo que tiene una versión que toca esos elementos. Y los toca muy bien. Yo los voy a citar solamente a manera de apreciación, que es la sorpresa, el asco, la rabia, la tristeza, la alegría y la esperanza. Y no va a tener la esperanza, porque yo tengo un discurso de la esperanza. La esperanza desde el punto de vista positivo, uno tiene esperanza. Pero al que espera lo mata. Uno espera que Dios le resuelva la vida. Entonces la gente que cree en Dios dice, no, yo dejo esto en manos de Dios. Pero si no se va a tomar la medicina, se va a morir. Yo espero que Dios me ayude a conseguir un trabajo. Sí, pero si no va y busca el trabajo, no va a llegar. Dios ayuda a los que hacen la tarea y les ayuda. La vida les ayuda. Pero los que no hacen la tarea, los que no se levantan temprano, los que no hacen el esfuerzo, los que no hacen la tarea, te lo aseguro que Diosito no gira cheques. No ayuda. Ayudan a los que, ayúdate que yo te ayudaré, hay una frase por ahí. Y a esos sí los ayuda. ¿Ok? Entonces la esperanza es especial. Es la única emoción que cambia de tristeza a alegría. Uno siempre que se para aquí tiene que tener una intencionalidad. Siempre que yo tengo una conversación tengo que tener una intención. Lo interesante de cuando uno quiere comunicar, que la comunicación es un elemento fundamental del liderazgo, la comunicación es un elemento fundamental de las ventas, la comunicación es un elemento de la negociación muy importante, la comunicación es un elemento que ayuda al desarrollo de las relaciones, la comunicación es un elemento de pieza trascendental para la transformación social, la comunicación hoy es un elemento importante en el cambio social, la comunicación es lo más importante. Entonces, cuando hablamos de persuasión, ojo con esto, y hablamos de manipulación, tengan cuidado, señores comunicadores, si se quieren volver un buen comunicador. Es que lo que diferencia de las dos es la intención. Ojo, vuelvo a repetir, la diferencia entre persuadir y manipular es la intención. ¿Con qué intención lo hago? Cuando yo quiero hacer algo negativo, es manipular. Cuando yo quiero hacer algo que crezca en el desarrollo y que es positivo para alguna de las partes o para las dos, es persuasión. El que hace que cambie es la intención. Porque las herramientas son igualitas. Ojo con lo que les voy a decir. Un manipulador, por ende, es un buen comunicador. Por eso, hay gente experta, sociópatas, experta en manipular, en controlar, en abusar de eso. Y lo más peligroso es que tienen la habilidad porque la desarrollan. Entonces, cuando uno es un buen comunicador, se da cuenta cuando lo están manipulando o cuando lo quieren manipular. Entonces, estas herramientas también son
para que ustedes detecten cuando se sienten con una persona qué estrategia le quiere hacer para de alguna manera manipularlos, porque sirve para los dos escenarios. ¿Estoy siendo claro? Pues hay que entender eso para volvernos unos buenos comunicadores. Nos sirven para vender ideas, pero también para defendernos en el momento en que nos quieran manipular. Si yo entiendo y tengo esto bien claro. ¿Ok? Y quiero cerrar con esto. Una frase: lo que más comunica es lo que no se dice. Nosotros, y yo hay un libro bien interesante que siempre se lo digo a la gente, ¿no? Cállese y venda. Uno piensa que hablando mucho comunica mucho, y los buenos comunicadores, los excelentes comunicadores no hablan mucho, pero preguntan bastante. Preguntan. Entonces yo los invito, señores, a que ustedes, que se quieren volver unos buenos comunicadores, si quieren de verdad controlar su vida antes que la de los demás, para que la controlen, pregúntense, reflexionen, permanentemente reflexionen. Si lo que están haciendo vale la pena, si con el que estoy vale la pena, si mi trabajo vale la pena, si yo como ser humano estoy en mi constructo, si de verdad valgo la pena. Y esas reflexiones, cuando yo me comunico conmigo mismo, me hacen tomar decisiones que me mejoran. Pero lo más hermoso del mundo, y si se los digo, es que cuando tú cambias, todo cambia. Por eso esas conversaciones que uno tiene cuando quiere cambiar al otro, porque me dice, uy, es que yo no me aguanto, y es que como me lo dice, ojo, cuestiónese, porque hay la ley del espejo, ¿no? Entonces cuando uno mira que a alguien le cae mal, pregúntese, ¿por qué esa persona me cae mal? ¿Qué es lo que me molesta de esa persona? No sea que se parece mucho a ti, ¿no? No sea que te estás viendo reflejado. Y eso es lo que tenemos que comenzar a establecer. ¿Cómo me comunico primero yo conmigo? ¿Cómo ese modelo es de mi vida? Y ahí sí, siendo desde la humildad, aunque es una palabra que me pesa mucho, cómo uno comienza a construir con el otro. Entonces aprendamos a comunicar, por favor. Aprendamos a decir, a utilizar el tono adecuado y a generar unas empatías, que esa es otra conversación. Les agradezco. Y me gustaría, antes de cerrar, algunas preguntas que se generan. Entonces, unas 3 o 4 preguntas para enriquecer el tema. Doc, usted de su visión, teniendo en cuenta que la comunicación, la parte verbal, no verbal, todos los otros que nos muestran, ¿cree usted que la presentación personal también entraría aquí? Y usted cuando entrevista a alguien y le ve la presentación personal, ¿para usted qué es una buena presentación para una entrevista? Lo que pasa es, o sea, la respuesta es sí. La respuesta es sí. Y por eso hay que tener mucho cuidado, Iron, y gracias por la pregunta, porque nosotros los seres humanos tristemente tenemos muchos prejuicios. Y la palabra prejuicio es prejuicio, enjuiciar antes de, o sea, estamos casi que juzgando una palabra, generando una opinión sin conocer a las personas. ¿Me hago entender? Entonces, si usted ve una mujer que anda con unos tacones, pintorreteada, con un escote así muy sexy, ¿y usted qué dice? Ya tienes un prejuicio. Y resulta que esa muchacha de pronto es de tierra caliente, acaba de llegar a Bogotá y así se viste en la población donde él mira, pero aquí, Bogotá no. Entonces tenemos unos prejuicios. ¿Me sigues? Entonces una persona que de pronto por su estilo de vida, qué sé yo, pues se viste de X manera, nosotros la vamos a enjuiciar. Son los estereotipos casi que tenemos en la mente. Yo para eso tengo un discurso muy grande y le digo a la gente que la educación, la formación lo deforma a uno, no lo forma. Entonces uno en vez de tener una profesión que lo forme, lo va deformando. Porque en la medida en que tú te vas educando, vas a volviendo más estereotipo. Entonces les voy a colocar un ejemplo. Un ingeniero piensa como ingeniero, se viste como ingeniero, habla como ingeniero, piensa como ingeniero, porque comenzó a
a dejarse llevar por eso, ¿sí? Una persona que estudia comunicación social, tiene un perfil de comunicación social, y entonces yo le digo, uno no se puede meter allá. Uno tiene que mantener su estilo, ser auténtico, y ahí en esa autenticidad es lo que te hace marcar la diferencia. ¿Sí me hago entender? Y no hacer prejuicios, porque ahí uno tiene que ir un pasito después del escáner que le hace uno, ¿no? Uno a la gente, a intentar dar ese paso para vender otra cosa. A mí personalmente, si me permiten hablar de mí, por mi estilo, por mis rasgos, porque a mí la gente me mira y dice, uy, este man es como bravo. Y me ha pasado, como que antes, pero cuando me escuchan hablar y me profundizan un toque conmigo, Iron, tú sabes que de eso no hay de parte mía nada. Pero si uno vende un estilo, un estereotipo. Entonces la pregunta que yo te tengo que hacer a ti, o a todos los que están aquí, o a los que me están viendo, es ¿qué es lo que quieres vender tú? Que era lo que yo les decía, ¿tú te vistes para quién? ¿O para qué? ¿No? Hoy es viernes, ¿para quién se vistieron? No, mentiras, hoy no es viernes. Hoy es lunes, martes. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Otra pregunta? No, en la parte comercial, la persuasión a la manipulación, puntualmente cuando el vendedor está haciendo su proceso comercial, ¿en qué momento se puede identificar que ya no está persuadiendo para vender el producto, sino está manipulando para vender? Eso es muy fácil porque comienza uno a pensar cuánto me voy a ganar, ¿no? Y entonces comienza a meter mentiras piadosas, por no decir mentiras desde el principio, y comienzas a manipular, porque se te está saliendo el cliente de las manos. Lo mismo pasa en una conversación romántica, cuando sobre todo los hombres ya se nos está acabando el tiempo y no están logrando, entonces comenzamos a decir mentiras, a manipular, ¿no? Para lograr el objetivo. O las mujeres también, ustedes son artistas para eso. Entonces, ahí, por eso digo que la intencionalidad. Si yo sigo pensando en que yo le voy a ofrecer así un producto y que el producto le va a beneficiar y estoy convencido y le sigo vendiendo beneficios y de verdad le hablo con la franqueza, pues ya, pero ya cuando digo, no, pero es que ese man se me va y entonces le meto una mentira y no, y yo le digo que mañana le tengo el producto, pero para que me cierre y yo sé que mañana no le voy a cumplir, ahí ya comienza a haber manipulación. Por eso digo que la intencionalidad. ¿Alguien más? ¿Otro? Yo creo que hay una frase que sea como, la coherencia no es perfección, es alineación. Creo que suena fácil, pero es muy difícil. O sea, pensarlo al hacerlo es muy difícil. O sea, ¿qué tips? ¿Cómo alineamos eso? Mira, yo le digo, voy a ponerme ejemplos si me lo permiten. Yo no puedo hablar de otra cosa sino de mis experiencias. Claro que es difícil, pero no es imposible, pero es muy difícil. Pero lo que yo le digo a todo el mundo, yo no soy congruente, no soy coherente, pero lo intento todos los días de mi vida. Quiero ser un mejor ser humano, entonces intento acercarme a eso. En lo que pienso, digo y hago. Y todos los días digo, otra vez Rincón. Pucha, ¿cuándo? Pero todos los... Sí, y me peleo conmigo mismo y digo, venga, loco, ¿o qué? Es eso. Porque a mucha gente ni le importa. Ya cuando tú lo haces consciente, ya hiciste el primer paso. Por eso dicen que cuando una persona tiene un problema de drogadicción o de dependencia, el primer paso, el 50%, es aceptar que tienes un problema. Ya con eso, mentalmente, ya estoy comenzada. Entonces tú dices, no, yo no estoy siendo prudente. Ya lo aceptaste. Ahora comienza la acción. ¿Ok? Creo que por aquí estabas tú. ¿Qué necesita uno y cómo quitarse las ganas? Así, quitándoselas. No, es en serio, es así de simple. Porque es que, vuelvo e insisto, si voy a colocar un ejemplo rápido. El ejemplo más fácil es la religión. ¿Tú por qué profesas la religión? Si es que profesas alguna. Pero digamos que la mayoría de los que estamos en Colombia somos católicos. Y si yo te preguntara por qué somos católicos, ¿por qué lo somos? Por cultura. Porque viene ancestros, porque mi mamá es católica, porque mi abuelo fue católico y porque pues yo soy católico. Y ya. Y eso es una creencia que tenemos ahí. Pero nadie se ha cuestionado si realmente eso es bueno o malo.
o por qué tengo que seguir esa doctrina. O... Lo que yo sí les quiero dejar en el corazón es que no sean dogmáticos. No seamos, perdón, dogmáticos. Porque el dogmatismo se acaba con cualquier criterio. No den nada por hecho. Es más, yo mismo digo, mire, yo estoy aquí hablando, estoy parado, y cuestionenme. Venga, este man te está diciendo eso, porque yo aquí no vengo a que ustedes me crean. Yo vengo aquí a que ustedes reflexionen. Así no estén de acuerdo conmigo, qué chévere, les dejo un espacio de reflexión. Que digan, no, este huevón dice un poco de pendeja, yo no estoy de acuerdo, ya estoy ayudando a la reflexión. Es eso, es pensar en conciencia. Quitársela así. ¿Alguien más por aquí? Doctor, para usted, ¿cuál fue esa experiencia, esa vivencia que usted tuvo, que fue para usted catarsis y para darse cuenta de todo esto y llegar a empezar ese camino? Wow. No una, muchas. Todavía vivo unas. Todavía, es que esto no es un producto terminado. O sea, uno comienza como a vivir y cada día vive y eso es permanente. Pero he vivido tantos dolores, pero yo ¿cómo decirle? Yo lo digo públicamente y no es una frase mía, es del budismo. Los dolores hay que sentirlos, hay que vivirlos. Porque todos los tenemos y todos los hemos vivido. Nos hemos enfermado, se nos han muerto gentes queridas, hemos sufrido un fracaso, o quién no. ¿Cierto? Pero es que ese dolor toca vivirlo. Hay que hacer, ¿cómo se dice cuando se le muere un ser querido? El duelo hay que hacerlo, hay que vivirlo. Cuando usted tiene una ruptura con alguien que ama o algo, hay que vivirlo. Porque eso no hay que engañarse a uno mismo, hay que vivirlo. Pero es que el sufrimiento sí es decisión tuya. Y ahí es donde está el cambio. Cuando uno vive en sufrimiento sí está jodido. Porque se queda cargando esas penas. Y yo creo que no, yo sí aprendí a vivir el duelo, los tengo permanentemente, hay cosas que me duelen, hay cosas que se me salen del control. Pero yo sí, los que trabajan conmigo y los que viven mi vida saben que yo siempre tengo una buena actitud. Siempre estoy como en ese tema, ¿viste, marica? De que se ríe y porque yo creo que es eso. Y si uno ve la vida siempre como con una oportunidad, no como un problema. Sin una oportunidad creo que ya eso es verlo. Y eso sería, digamos, ese tema. Ahora, si tú me preguntas cronológicamente, sí hay muchos momentos que te podría decir, este me cambió la vida emocionalmente, este me lo cambió por las amistades, aprendí esto en mi trabajo, pero eso es permanente, creo que es un tema, y yo siempre sigo insistiendo, es de vivir en conciencia. ¿Okay? Una última, me voy. ¿No más? ¿Por acá? Aquí nadie preguntó. Ah, no, sí tú preguntó. Comunicación, el 55% que no es la comunicación, es la comunicación No verbal. no verbal. Uniéndola con la inteligencia emocional, cuando no estábamos hablando, ¿cómo uno puede hacer? Porque hay momentos donde gesticularmente o ciertas cosas lo llevan a uno a que su gesticulación o su comunicación no sea asertiva. Ahí tiene que haber una combinación con la inteligencia emocional. Total. Es que la comunicación es todo. Tú no puedes, no, por eso cuando uno hace un ejercicio de transformación y convertirse en un buen comunicador, es un ejercicio casi de carácter. Casi que yo me atrevería a decir que casi que es un ejercicio espiritual, porque es comenzar a ver la vida desde otra perspectiva. Yo hablaba en otra charla que es más de psicología, que es la personalidad, que es el carácter, ¿cierto? Y uno el carácter lo puede mejorar y lo puede llevar y lo puede moldear, el temperamento no. Y el temperamento y ¿qué? Y la personalidad, el temperamento y el carácter forman la personalidad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo, desde el carácter, me vuelvo un buen comunicador? Mira, a mí la gente no me cree, pero yo soy tímido. Me dice, ay, tímido usted. Sí, a mí me cuesta hacer relaciones. Aquí porque estoy en la casa y porque yo hablo, pues cuando uno está en su casa y uno es el líder, pues a ver. Pero cuando yo estoy en otro sitio, yo comunico diferente. Me cuesta ir a hablar, me cuesta. Y a veces la gente piensa que uno es grosero. Uy, este tipo, no, es que me cuesta. Entonces tengo que todavía tomar aire, si no me voy a saludar porque yo como que uno, no, venga, hola, ¿cómo estás? Tengo que concientizarlo y hacerlo. Y es una debilidad y uno tiene que ser consciente, pero esas cosas, pues uno no las puede cambiar. Mire, yo digo que los seres humanos no cambian. Y todo el mundo habla del cambio.
Cambio, el cambio. Los seres humanos no cambiamos, modificamos comportamientos. Dale poder y dinero a una persona y sabrá realmente quién es. La esencia de la esencia. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien? Doctor. No, es más que todo porque ¿qué nos llevó a usted a llegar puesto en donde está en estos momentos? ¿Qué nos quiere? ¿A estar acá? Sí. No sé, yo he sido un emprendedor siempre. Siempre he sido emprendedor desde que era muy niño. Pero siempre le he buscado el sentido a la vida. Siempre. O sea, yo digo que hacer dinero por dinero a mí no me hace feliz. A mí me llama la atención hacer dinero, pero más transformar vidas. Si usted mira, en mi propósito de vida que está escrito, soy un transformador social, por naturaleza. Y cuando yo miro y hago estas sesiones, yo lo hago porque de verdad se me nota y lo hago con el corazón. Yo no lo hago aquí porque de pronto tengo más seguidores, que me encantaría, claro. Lo hago es porque he tenido tantas cosas hermosas de gente que me ha hecho, oiga, gracias, y me encuentro gente en la calle que me dice, oiga, loco, yo lo vi a usted y aprendí este tip. Y pues es de verdad gratificante. Entonces, yo creo que cuando uno logra conectar su vida y darle un propósito, todo le sale. Todo, porque hay un propósito. Y cuando hay ese propósito de verdad y uno trata y hace su mejor esfuerzo, creo que comienzan a pasar cosas. No sé si buenas ni malas, pero pasan cosas. Porque hay dolorosos también por ahí. ¿Okay? ¿Listo? Les quiero agradecer a todos, gracias a los que están allá en el otro lado, a todos ustedes, de verdad. Un aplauso para ustedes. Gracias.